Muchas gracias y bienvenidos En torno a la política. Leti, por favor. Bueno, pues estamos a menos de 30 días de llevar a cabo la elección más grande que ha tenido nuestro país. Senador, ¿cómo podría definir la situación política que vive el país actualmente? Muy buenas noches, me da mucho gusto en saludarles, un gusto, un fuerte abrazo y les agradezco mucho nuevamente la invitación. Por supuesto, a Verónica, a Leticia y a Eduardo, por supuesto, compartir con Maestro Álvarez de Casa es un gran orgullo y a Juan también le mandamos un abrazo. A ver, yo creo es fundamental hacer un diagnóstico del momento país y si tuviéramos que hacer ese diagnóstico diríamos estamos muy lejos de las expectativas que se generaron en el 18 en términos de continuar con la transición democrática. Basta una rápida revisada de los indicadores para poder entender por qué estamos tan lejos de eso. Si hablamos en materia de seguridad, estamos viviendo el sexenio con el peor número de homicidios violentos de la historia. Estamos hablando ya del orden de 185,000. Para dar una idea de lo que esto significa, en la administración de Felipe Calderón se terminó alrededor de 120,000. En la administración de Enrique Peña Nieto con alrededor de 150,000. Este sexenio no ha acabado y ya superamos por mucho. Es también el sexenio con el mayor número de personas desaparecidas en la historia, más de 50,000. Y hay datos muy preocupantes que tienen que ver con la pérdida de 30 millones de personas en acceso a la salud. No porque en el 18 estuviera bien. En el 18 había 20 millones de personas que no tenían acceso a los servicios de salud, ahora son 50. El crecimiento económico está lejos de ser lo que se esperaba. Si bien México había tenido un crecimiento mediocre o pobre, ahora realmente estamos en menos del 1% anual, lo cual es pues mucho menor a nuestra tasa de crecimiento poblacional. Y también creo yo que hay dos elementos muy importantes del contexto país que no podemos hacer a un lado. Uno es el contexto de la militarización del país. Nadie hubiera esperado que tuviéramos ahora la presencia de las Fuerzas Armadas, no solo en labores de seguridad pública, sino una multiplicidad de labores. Yo le recomiendo a quien nos escucha aquí en torno al dinero que revisen un informe que acaba de presentar México Unido contra la Delincuencia. Así lo pueden encontrar buscando en Google, México Unido contra la Delincuencia. Presentaron un informe de lo militarizado de 2006 a 2024. Son más de 290 tareas federales, estatales y municipales entregadas a las Fuerzas Armadas y solo en este sexenio 40%. Es decir, lo que hoy hay una distorsión muy importante en el hecho de que se está generando una élite empresarial militar, cosa que no existía en México. Y termino con un problema del deterioro de la vida democrática. La polarización en el ánimo de un lucro electoral, ataques al Poder Judicial, a los órganos autónomos. Esta semana pasada vimos tres hechos muy graves: la violación de la ley para dar datos personales de Amparo Casar y de su familia en una cosa que es inaudita, de un ataque a una viuda y a su familia, porque es la presidenta Mexicanos contra la Corrupción. Vimos un ataque a una madre buscadora, Ceci Flores, y vimos un ataque a un obispo que tiene una voz crítica a este gobierno. Es decir, veo señales preocupantes de una deriva autoritaria. Y eso juega en la tensión del proceso electoral. Veo dos grandes polos en una apuesta. Creo que está lejos la lectura de las encuestas de lo que hoy está pasando. Una parte muy importante de la población está decidiendo no contestar, superior a lo que pasaba en otros lugares. Y ya hemos tenido experiencias como las del 21, donde no se pudo prevenir lo que pasaba en la Ciudad de México, salvo por una o dos encuestadoras como Massive Caller. Y también hemos visto lo que pasa en lugares como Argentina, Turquía, Holanda o Portugal, que las encuestas no están alcanzando a medir y están saliendo resultados totalmente distintos.
Y veo con preocupación tintes de violencia en el proceso electoral atacando a candidatos y candidatas de distintos partidos. ¿Por qué hay esa percepción de que desde Palacio Nacional hay mucha preocupación y hay estos embates cada vez más rudos, pues precisamente hacia particulares, hacia medios? Se percibe que el presidente está elevando el tono. ¿Cuál es su opinión al respecto? En efecto, el presidente ha elevado el tono y estamos viendo cosas que teníamos ya superadas, que no reflejan la tranquilidad que debería dar la supuesta distancia de los miles de puntos que dicen que lleva encima la candidata oficial. Hoy en la mañana, Luis Cárdenas circulaba un tuit que es pues un delito electoral inaudito. Él vive en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Y en una foto, en un pequeño video, mostraba una imagen del recibo de la Compañía Federal de Electricidad engrapado con un volante de Morena. Es decir, alguien está distribuyendo la cuenta de la Compañía Federal de Electricidad, que es un ente público, con propaganda del partido oficial. Eso no solo es un delito, pero sí me parece un acto absolutamente reprobable en el sentido histórico de nuestras demandas para que los gobiernos no intervengan en los procesos electorales. El fin de semana fuimos testigos de cómo se escuchaba a candidatos a gobierno, al gobernador en Mérida y en Yucatán, también amenazando con los siervos de la nación de quitar los programas sociales si no se votaba por el programa, el partido gobierno. Pongo estos dos ejemplos de justo un aparato descontrolado, un presidente descompuesto que comete este tipo de excesos que en mi opinión personal me parece un acto de bajeza y de conducta miserable atacar a una viuda, a su familia y exhibir datos personales que es contra la ley. El propio Bernardo Bates diciendo hoy que pues no había delito que perseguir, pero bueno, que él no se acordaba de la reunión, pero pues si el presidente lo dice es verdad. Me da mucha pena porque Bernardo Batis no, vamos, le reconozco más valía que decir que la verdad única es el presidente porque lo dice. Y pongo estos ejemplos porque me parece que entonces el estado de ánimo de esa holgura, de esa comodidad que dicen tener la candidata oficial, no es tal. Hay una parte importante de la discusión donde hoy una parte de las encuestas son un instrumento de propaganda. Y me recuerda un poco lo que pasó en la elección del Estado de México. En la elección del Estado de México hicieron una estrategia para tratar de convencer de que esto ya estaba definido y fue clave en la zona norte del Estado de México porque mucha gente de la oposición no salió a votar. En la zona norte del Valle de México, que se conoce como el Corredor Azul, se votó menos que el promedio de votación del Estado de México. Y la diferencia en realidad de la candidata ganadora, Delfina Gómez, respecto a la competidora, Alejandra del Moral, fue 8 puntos, que en realidad eran más o menos 4. Hubo encuestadoras que dijeron que eran 20 puntos, 25 puntos. Pienso entonces, Leticia, que hay un fenómeno similar, donde las encuestas juegan un papel de propaganda para tratar de generar un estado de ánimo que esto ya se coció. Pero lejos está eso. En realidad creo que ya estamos en una diferencia de una cifra y que creo que incluso el ánimo de mucha gente de no decir por quién va a votar es justo el reflejo de lo que pasa. Platicaba ayer con una persona que se dedica al análisis de las encuestas y refería a un estudio por demás interesante, es un estudio que se llama el espiral del silencio. Y aplicaron un estudio no para preguntarle a la gente por quién iba a votar, sino por quién creía que iba a votar su vecino. Es un estudio súper interesante. Y al preguntarle por quién cree que va a votar su vecino, salen casi empatados. Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum. Como el personaje no tenía que decir su opinión,
no estaba en riesgo. Opinaba del vecino, entonces no corre riesgo alguno. Es una teoría que se empezó a desarrollar justo por el problema de que las encuestas hoy, no solo en México, ya nos pasó en la Ciudad de México que no le atinaron de nada en el 21, sino en otros países que no están alcanzando a medir nuevos fenómenos. Y con esto lo que quiero identificar es entonces, no hay correspondencia entre la belicosidad de la narrativa del presidente y su aparato con esa distancia que dicen tener de asegurado el triunfo. Al contrario, yo veo muy complicado, creo que la Ciudad de México la va a ganar la oposición. Veo mucha posibilidad que Jalisco la gane la oposición. Veo un Veracruz muy cerrado, veo un Puebla muy cerrado, veo un Guanajuato muy para la oposición, veo un Yucatán muy para la oposición y veo un Morelos cerrado. Solo veo Chiapas y Tabasco claramente decantados más hacia las propuestas de gobierno. Si eso es cierto, si de 9 gobernaturas, 7 el gobierno no lleva mano, se les va a complicar la elección presidencial. Porque de los 5 padrones más importantes, el Estado de México no tiene elección. Pero luego siguen la Ciudad de México, Jalisco, Veracruz y Puebla. Si la oposición tiene un alto desempeño en esos estados o ganan esos estados, va a tener una incidencia definitiva para la elección presidencial. Y si le sumamos el padrón de Guanajuato, que es un padrón muy significativo, entonces la elección presidencial va a ser otra cosa. ¿Cómo se puede frenar esta acción ilegal del presidente de la República? Y efectivamente, hoy por hoy, el presidente López Obrador es el mayor violador de la Constitución. Y eso no lo digo yo, lo han dicho el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Nacional Electoral. Para dar una dimensión de lo que digo, Felipe Calderón o Vicente Fox tuvieron menos de 5 señalamientos. López Obrador ya lleva más de 40. El INE ha emitido distintas medidas cautelares y el presidente no las atiende, al contrario, sigue insistiendo. En el INE se ha dado una discusión importante para pedir que se bloquee las señales de la transmisión de la mañanera. No que se impida, pero no se transmite porque está generando una distorsión. Eh, Ha mencionado 320 veces positivamente a Claudia Sheinbaum y casi 100 negativamente a Xochitl. Eso genera una distorsión. Además de la distorsión que generan los medios como el Canal 11 o el IMER o la radio pública que están en una franca promoción de la campaña oficial, violando todos los principios básicos de equidad e incluso la ley. ¿Cuáles son los 3 mecanismos que podemos exigir? El primero, yo creo que sí tiene que haber un correlato con el voto. O sea, la gente tiene una manera de castigar el comportamiento del presidente, sí. Si no le gusta cómo se porte, que lo refleje en la boleta. Ese es un primer mecanismo de control. Un segundo mecanismo de control es tener claro que el presidente hoy tiene fuero constitucional, pero ese fuero se va a acabar y se acaba en un par de meses, unos 3, 4 meses. Y ahí va a tener que enfrentar las consecuencias de muchas de las decisiones arbitrarias que tuvo, que los poderes constitucionales y metaconstitucionales de un presidente hoy lo cubren. Y la tercera es que hay una discusión no solo jurídica, sino ética, que tiene que ver con este tipo de señalamientos y también con procesos que se llevan en instancias internacionales y que no tengo duda que muy probablemente los casos que han llevado, por ejemplo, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, harán señalamientos de la responsabilidad de actos y decisiones de la actual administración. ¿Elección de Estado? Hace 2 años empezó una campaña ilegal, esto que el presidente llamó las corcholatas. Todos fuimos testigos de la cantidad de espectaculares, de anuncios, de movilizaciones. La pregunta es de dónde salió ese dinero. Y luego se sorprenden que se les diga narcocandidatos o narcopartido. Luego hemos visto un aparato desmedido, no solo por las mañaneras, no solo por las menciones de López Obrador, no solo por los siervos de la nación, sino también por el aparato de los gobiernos estatales. Hemos sido testigos incluso de cómo hay una deformación de los medios públicos que se mantienen con nuestros impuestos y nuestros recursos. Hemos visto también la deliberada acción para debilitar a la autoridad electoral.
En el Senado de la República, Morena y sus aliados decidieron no nombrar a 8 magistrados en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y decidieron no nombrar a 41 magistrados de los tribunales estatales. Nos vamos a un proceso electoral con la autoridad debilitada. Hemos visto también el ataque al INE, su reducción presupuestal y su acoso. Hemos visto el ataque al Poder Judicial, a la ministra presidenta. Y todo eso en el ánimo de debilitar al árbitro. Y por eso creo que esos y muchos otros elementos que hemos visto de la desviación de recursos y otros elementos nos hacen ver con mucha claridad que no es que el fenómeno vaya a pasar, ya pasó, ya estamos en eso. Y también debo decir, el tema de la participación del narco en las elecciones no es algo que vaya a pasar, ya pasó. En el 21, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación alunó 4 municipios de Michoacán por la indebida intervención en el proceso electoral a la hora del escrutinio del narco. En las elecciones de Michoacán vimos como en un distrito Morena ganó el 80% y eso distorsionó toda la elección de gobernador. Vimos lo que pasó en las elecciones de Sinaloa, vimos lo que pasó en las elecciones de San Luis Potosí, vimos lo que pasó en Guerrero, vimos lo que pasó en Sonora. Eso ya pasó y por supuesto hay una enorme preocupación. Pero ahorita la pregunta principal es, ¿qué va a hacer este gobierno si pierde la elección? Y todos sabemos que López Obrador es un mal perdedor. Todos sabemos que nunca reconoce su derrota. Y yo creo que justo si ese escenario se da, vamos a tener un escenario de mucha tensión que no solo va a ser económico, sino político, porque la gente que saldrá a votar masivamente, pues no me imagino que se vaya a quedar cruzada de brazos y vamos a tener entonces una defensa muy importante del voto. ¿No tienen un poco esa sensación de que esta polarización, además de la polarización, hay como una disociación o una diferencia entre ciertos sectores donde preocupa mucho el tono del presidente y el camino que parece llevar el país en contra de la democracia o el debilitamiento de la democracia? Pero hay otros sectores donde parece que no es eso lo que les preocupa. ¿Cómo La- podemos hacer para que todos veamos la preocupación, podamos ver realmente hacia dónde nos podemos dirigir en un momento dado? yo creo que el presidente no es que haya inventado la polarización, esa ya existía, por distintas razones, económica, racial, social, hasta geográfica. El tema es que el presidente ha decidido lucrar política y electoralmente de esa polarización. El día de hoy yo estuve en Iztacalco, en la Ciudad de México, en un meeting. Estuvo una concentración muy bonita, muy colorida. Estuvo Xóchitl, estuvo Santiago Tahuada, estuvo el candidato a alcalde Daniel Ordóñez. Al terminar, me subí a mi vehículo y una señora de edad, una señora ya grande, se me acercó muy enojada a la ventana de mi auto y me dijo directo, desgraciados, no van a ganar. Y repitió reiteradamente con una vehemencia la expresión desgraciados. Y su nieta iba con ella, ¿no? Y la nieta un poco sorprendida de ver, probablemente era su abuelita, tan descompuesta y tan agresiva. Y yo le dije, señora, no me insulte. Usted tiene derecho a creer lo que usted quiera, pero no me insulte. Probablemente no sabía ni quién era yo. Pero cuento esta anécdota de hoy en la tarde, porque para mucha gente ese es el estado de ánimo. Pienso que justamente tenemos que pensar que va a haber un 3 de junio y tenemos que insistir en que, aunque nuestras diferencias son válidas, tiene que haber cosas que nos unan y nos identifiquen. Si los votos no le favorecen a Morena, ¿es posible que López Obrador declare anular las elecciones por inconsistencias? ¿Cómo la ves, senador? Yo, digamos, lo que le habría que comentarle a quien pregunta, además de agradecerle su participación y su pregunta, es López Obrador no tiene facultades legales para anular la elección. Él no puede hacer eso.
Quien lo puede hacer es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El tribunal tiene 5 integrantes y para la calificación se necesitan 6. Y eso es justo parte de lo que hemos reclamado, de que la mayoría legislativa de Morena y sus aliados boicotearon estos nombramientos, a pesar de que incluso se les dijo que estaríamos dispuestos a acompañar sus propuestas. Eh, Hay un mecanismo dispuesto en la ley para nombrar un sexto, que tiene que ver con la antigüedad en el cargo y de la trayectoria. Pero lejos estamos entonces, Eduardo, de la condición ideal de tener una autoridad electoral, administrativa y jurisdiccional fuerte. Ahora, para quien nos pregunta, el presidente no puede anular eso. Es el tribunal que lo tendría que hacer. Que en ese sentido habría algo, pudo haber en el esquema del sospechosismo, pudo haber esa intención desde el principio y por eso el presidente dice, no nombren a nadie, mejor que se quede cojo el asunto ahí, a lo mejor nos puede servir, en caso de que la decisión ciudadana no le favorezca, yo no puedo imaginar al presidente qué va a hacer. Si no le favorece, bueno, va a ser un espectáculo padrísimo en el país, ¿eh? Sin duda, sin duda. Y también hay preguntas en el aire, porque vemos, por ejemplo, la Ciudad de México u otros lugares, pues las cosas no les favorecen. Es un momento de un compromiso democrático y de una congruencia democrática. Ni modo que López Obrador, que tanto ha dicho de fraude, pase la historia como un gobernador que cometió un fraude, ¿no? Claro. Eso es un escenario que yo creo que hoy por hoy muchas y muchos estamos pensando en que es muy importante ir a votar. Y yo aprovecho este espacio, tu espacio, Eduardo, y de los colegas, para insistir a la gente que vaya a votar. Voten por quien quieran. Cada quien tiene sus opciones. De más, yo ya tengo la mía, pero hay que ir a votar. Es muy importante porque es importante refrendar en la urna, por la vía pacífica y legal, el tipo de gobierno que queremos. El presidente presentó el 5 de febrero, perdón, un paquete de reformas y su candidata abrazó ese paquete de reformas, con lo cual redujo en un solo movimiento sus grandes márgenes de movilidad. Yo no veo en los próximos años una Claudia Sheinbaum que se vaya a mover. Si es el caso, será en la elección intermedia. Tanto así que ni siquiera ella pudo lograr sacar adelante la propuesta de su sucesor en la Ciudad de México. Ella quería a Omar Harfuch Ujú. y lo que vio es una resistencia, incluso encabezada por su sucesor, Martí Batres, movieron para que quedara Clara Brugada. Y lo mismo pasó en otros estados. En las candidaturas, en realidad, vimos gente más cercana a López Obrador. Los liderazgos del Congreso tampoco son gente de Claudia Sheinbaum. Entonces, no le veo, honestamente, márgenes. Y tampoco veo que ella quiera la decisión, pues si ella todo el tiempo ha hecho su lógica de campaña en el esquema de la continuidad. Ese es justo el dilema que le pusieron en el segundo debate, porque se empezaron a señalar los contrastes de lo que no funcionaba este gobierno, y de hecho ella la regañaron porque el primer debate el Sí. presidente no se sintió suficientemente defendido, y creo que entonces ese margen, querido Eduardo, es mínimo al discurso de que ella va a ser diferente. Ahora reunida con algunos empresarios, medio desliza, no, hombre, confíen, yo tomaré mis decisiones. Pero la verdad de las cosas es que yo sí lo saco como moraleja para la gente que nos ve en torno al dinero y en torno a la política. En el 18 les creímos. Lo que hemos visto estos años es un sucesivo de mentiras o por lo menos cosas distintas. En el mejor ánimo voy a decir de otros datos. Yo honestamente no tengo elementos para creerles. Ya equivocarse 2 veces, pues eso ya es un problema que requiere psiquiátrico, ¿no? O sea, nadie, no hay sorpresas sino sorprendidos. Y ahora ya nadie se puede llamar engaño. Porque lo que Sheinbaum ofrece es la continuidad de lo que hemos visto. Y es muy sencillo. Vean quiénes son los aliados y los amigos de este gobierno. Los países que expulsan miles de ciudadanos, que por cierto pasan por México, de Nicaragua, de Cuba o de Venezuela. Y vean los conflictos que tenemos con nuestros socios principales.
Miren, es muy importante tener claridad de cómo votar. Ustedes tienen que votar dentro del recuadro de su preferencia. No deben de salirse primero. Digamos, la primera cosa es tener su credencial. La segunda cosa es ir a votar, ¿no? Eso, y háganlo temprano. Eso es muy importante. Si ustedes están fuera del lugar donde viven, pueden ir a votar a una casilla especial. Pero esas casillas especiales tienen pocas boletas. Entonces, vayan temprano. Una vez que les dan su boleta, ustedes van a recibir un mensaje que dicen, procuren no tomar fotos. El INE no logró quitar los teléfonos. Qué Ya lástima. se entra usted a su casilla, va a recibir, depende de dónde vive, entre 3, 4 o 6 boletas. 3 del proceso federal, presidente de la República, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, y eventualmente 3, 2 o una de los procesos locales. Si en su estado hay elección de gobernador, elección de Congreso local y elección de su municipio. Máximo recibe 6 boletas. La opción ideal es que usted marque un solo partido. Si usted marca un solo partido, como diría mi suegro, cree en Dios y no revuelvas. Eso se refería cuando su hija iba a un antro y entonces decía que había combinado cerveza con tequila y eso, o vino con tequila y le iba muy mal. Entonces mi Sí. suegro le decía, cree en Dios y no revuelvas. Entonces, eso creo que hace muy bien. Acuérdense de ese principio. Eh, 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 Voten por el partido de su preferencia, por uno solo. Ahora bien, si ustedes votan por dos o por tres, pero son de la misma coalición, voy a poner el ejemplo, votan por el PAN, por el PRD y por el PRI, es un voto válido, Eduardo. Es un voto válido. ¿Cuál es la diferencia? Que para efectos de las prerrogativas y para efectos de los plurinominales, ese voto se divide, vale solo uno, pero si votan por tres, en una tercera parte para cada partido. Si votan por dos, en la mitad. Pero como es una ecuación compleja, les sugiero que marquen uno solo. Ahora bien, eso es para presidencia de la República. Para el Congreso, senadores o diputados, también les sugiero votar solo por uno y lo que ustedes pueden hacer es votar por uno para senadores y por otro para diputados, para optar para dividir y tener equilibrios. Yo claramente soy de las personas que dice, yo no quiero que tengan mayoría en el Congreso porque ya lo viví. Yo vi sí. lo que pasó estos 6 años. Yo le decía a mi esposa, ahorita vengo, voy a mi taller de tolerancia a la frustración. Y es que iba al Senado. No, era una cosa horrible, Eduardo. Sí, oye. Por eso yo le digo a la gente, tengan cuidado con su voto, porque las consecuencias las van a vivir durante 6 años. Entonces sugiero un voto, el partido de su preferencia. O sea, ¿cuál es el principio básico para que nosotros propiciemos un trabajo electoral limpio? Yo pienso, Eduardo, que estamos en un momento privilegiado para ser ciudadanas y ciudadanos. Si vemos algo que creemos que es ilegal, subámoslo a las redes, hagamos las denuncias, tomemos fotos, tomemos videos, denunciemos la línea, nada más arrobando al INE. Y usted le ponen en Facebook, Instagram, Twitter, @INE, eso va a salir. Segundo, es muy importante que se hable en casa. Hay gente, Eduardo, que se preocupa por los jóvenes. Y yo digo, pues, ¿cómo no? Si todavía le dijimos que la política es una porquería y que los políticos son una porquería, ahora les decimos, oye, ¿por qué no pasas a la porquería? ¿No? O sea, ahorita estamos pagando las consecuencias de cómo educamos. Entonces, Claro. ¿qué sugiero? Los jóvenes ya no están para palabras, están para ejemplos. Si queremos que los jóvenes participen, entonces pongamos el ejemplo. Si tú que me escuchas te preocupa tu hijo o tu nieto, ponle ejemplo y ve a votar. De esa manera tienes manera de cómo decirle algo. Y por eso creo que todas y todos tenemos que ir a votar. Nada de que ese día es el partido, nada que es puente, nada de que voy a ir al fin de semana, nada. Hay un compromiso con la democracia, con la historia, con nuestros derechos. Es muy importante ir a votar. Y lo tercero es, si hay quien está preocupado, que se acerque al partido de su preferencia y sea representante de casilla. No tienes que ser militante de ese partido. Puedes cuidar la casilla siendo funcionario de ese partido, representante del partido. Y la última, nos platicaba Leticia, ella es funcionaria de casilla. Sí. Ella salió seleccionada, la cual la felicito, ya hasta nos platicó de su curso. Hagan todos como Leticia,
vayan a su curso y vayan a la casilla a ser funcionarias y funcionarios, Eduardo. El INE no es el INE de la herradura de la democracia que está en Tlalpan. El INE es cuando los vecinos cuentan los votos de los vecinos. Va a haber 170,000 casillas, Eduardo. Multiplícalo por 3 o por 6, según el caso. Estamos hablando casi de 1 millón de personas, puede ser. El INE ciudadano es cuando la gente cuenta los votos de la gente, cuando los ciudadanos salen. Quien haya sido invitado a ser funcionario de casilla tiene que cuidar los votos de la gente. Ese es el verdadero INE ciudadano, Eduardo. ¿Por quién voto? Para que le gane a Morena, así dicho. Y eso en los estados se cuece aparte. Por eso es muy importante que se vea en lo local. Si tú no quieres la continuidad, si tú no quieres a que el gobierno continúe con esto, busca cuál es la mejor opción para ganar. Vamos a ver en las próximas 2 semanas llamados importantes al voto útil, querido Eduardo. Ojalá, sí, ojalá sea un acto cívico ejemplar en muchos sentidos, porque ahí está empeñado nuestro futuro. Muchas gracias, Emilio. Muchísimas gracias, senador, por Muchas estar aquí gracias. con nosotros en esta tu casa.